Ya que nos hemos introducido entonces a este mundo de JavaScript, vamos a explicar qué son las variables desde el lenguaje de programación JavaScript. Hemos creado primero un archivo como para ver cómo era la sintaxis a la hora de construir un archivo de JavaScript. Teníamos que comenzar con una etiqueta script y dentro de la etiqueta script a través del atributo source, src, buscábamos la ruta de ese archivo de JavaScript. Si tú te vas a ese index.html que hemos creado y le das clic derecho en el navegador, ver código fuente de la página, te vas a encontrar entonces con lo que sería poderle dar clic derecho y abrir en una pestaña nueva ese archivo de JavaScript y nos muestra qué es lo que tenemos escrito en el archivo. Bien, es la forma en cómo nos damos cuenta si sí tenemos bien enrutado el archivo o bien vinculado en mi documento HTML. Ahora, como vamos a hablar de las variables, voy a crear un nuevo archivo que se llame variables en la carpeta JS. Control Alt N. En la carpeta JS slash voy a crear otro archivo que se va a llamar 02.variables.js. Muy bien. Yo puedo vincular cuantos archivos JavaScript quiera en mi documento HTML. Entonces en este caso voy a vincular el segundo archivo que se va a llamar variables.js. Hay una pregunta muy particular y es que muchas veces te vas a encontrar quizás que los archivos de JavaScript no estén vinculados en el body del documento, en el cuerpo del documento, sino que están vinculados en la cabecera del documento. Bien, me voy a pasar el script que tengo de vincular sintaxis 01 sintaxis JS, lo voy a pasar a la cabecera del documento y dejemos en el cuerpo el archivo de JavaScript variable JS. ¿Cuál es la diferencia? Que las cosas que yo esté ejecutando en este archivo debe tener primero una función que avise que ya el documento ha sido cargado, el documento HTML ha sido cargado por el navegador. Cuando tú ves esta página en el navegador siempre va a leer, va a hacer lectura a nivel del cliente, a nivel público, todo lo que tú pongas aquí en el body. Y si tú tienes algo de JavaScript que esté interactuando con el body, con el cuerpo del HTML, no lo va a hacer si tienes el archivo JavaScript vinculado en la cabecera, porque va a estar totalmente desligado del cuerpo del documento. Entonces, para que este archivo JavaScript pueda interactuar correctamente con cualquier elemento que tú tengas en el cuerpo, debes agregar la siguiente función en ese archivo. Por ejemplo, esta consola, yo quiero que aparezca después de que cargue el documento HTML. ¿Por qué? Porque sintaxis JS está en la cabecera del HTML y no está en el cuerpo. Entonces, para poderlo incluir en el cuerpo y poder hacer que trabaje después de que el documento carga, entonces voy a utilizar un método que trae JavaScript por defecto, que es cuando la ventana esté totalmente cargada, ejecute una función. Bien, miren cómo va cambiando los colores. Estoy utilizando la palabra function, que es una palabra reservada de JavaScript para hablar de funciones. Estoy utilizando la palabra window, que es una palabra reservada de JavaScript para hablar de la ventana del navegador. Y otra que es un método que trae por defecto JavaScript, que es onload, para poder avisar cuando carga la página. Cuando estemos en funciones, te voy a hablar más de la sintaxis de las funciones. Aquí abrimos y cerramos paréntesis y luego abrimos y cerramos llaves. Bien, dentro de las llaves es que coloco la tarea que debe ejecutar después de que cargue la ventana. ¿Solo por qué? Porque el archivo de sintaxis está en la cabecera del documento. Si el archivo de sintaxis no estuviera en la cabecera, sino en el cuerpo, yo no tendría necesidad de hacer esta precarga, que me avise cuando el body está cargado. Bien, pero si tenemos el archivo en la cabecera, sí es necesario que me avise cuando el body está cargado. Por eso yo acostumbro mejor a colocar los scripts dentro del body
y siempre al final. Aquí coloco todo el documento HTML, las etiquetas que vaya a utilizar en mi página y al final vinculo el script de JavaScript. ¿Ok? Que en este caso vamos a hablar de las variables. Bien, voy a cerrar acá y vámonos para las variables. Si quieres probar esto que acabamos de hacer, simplemente actualiza y mira que no pasó nada aparentemente. Hola mundo sigue apareciendo del archivo de sintaxis. La diferencia es que ya sintaxis está dentro de el mensaje que está arrojando está dentro de un método que se llama onload, que hace parte de las propiedades de la ventana del navegador, que me avisa cuando cargó el documento HTML, o por lo menos el body, que es lo que muestra al usuario. Muy bien, ahora sí, introduzcámonos en las variables. Si ustedes recuerdan, habíamos instalado un plugin que nos permite generar comentarios. ¿Qué son los comentarios? Los comentarios son lo que nos permite colocar instrucciones en el código sin perjudicar la sintaxis del código. Me explico. Yo, por ejemplo, quiero hacer una nota aparte acá donde diga que esto va a ser las variables. Si te das cuenta, al escribir estas dos líneas slash, estas dos diagonales, me crea un texto como en tono gris, que no afecta para nada los textos que escribo en JavaScript, que son más coloridos. ¿Qué significa? Que es un comentario. Los comentarios en línea se escriben con doble slash, que el atajo más común que yo puedo utilizar, por ejemplo, en su line test, es simplemente control y vamos a colocarlo acá, control, y la tecla de la llave que cierra la llave, ¿ok? Con control y llave cerrando, simplemente al oprimirlos, genero un comentario en línea. Bien, puedo escribir todo lo que yo quiera en ese comentario. Si ya lo saco de renglón, ya el comentario se pierde porque ya no sería en línea, sino en bloque. ¿Cómo se hacen los comentarios en bloques en JavaScript? Debes colocar el slash y asterisco. Entonces mira que todo ese bloque que sale en adelante hacia abajo queda en comentario. Para poder cerrar el bloque de comentario, asterisco, slash. Esto sería un comentario en bloque y esto sería un comentario en línea. A mí por eso es que me gusta mucho utilizar un plugin que instalamos, que su atajo es com guión, con doble M com guión section. Un comentario en bloque, un comentario en sección. Oprimo tabulador y me aparece ya eh, este recurso de comentarios donde ya puedo utilizar, por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar esta primera parte. Borro la de abajo, quito lo que está en el medio y acá voy a empezar entonces a explicar las variables. Bien, entonces miren que se ve mucho más agradable cuando voy a hacer el curso donde voy a explicar, en este caso, las variables. Y tú que lo estás aprendiendo, es muy bueno que también los utilices para poder identificar qué vamos a escribir. Entonces, lo primero que te voy a explicar son las variables numéricas. Bien, aquí ya puedo utilizar control y la llave que cierra para poder hacer un comentario en línea. La sintaxis de las variables en JavaScript comienza con la palabra reservada var, var, que significa que es una variable en JavaScript. Luego, debo escribir el nombre de esa variable. Lo recomendado es que no inicies nombres de variables ni en mayúsculas, ni con caracteres especiales, ni con números. Utiliza palabras en minúscula, por ejemplo, número, y si vas a utilizar dos palabras, por ejemplo, número decimal, únelas o con guión de piso, bien, o con escritura camello. ¿Cuál es la escritura camello? Que escribes la segunda palabra iniciándola en mayúscula. Por ejemplo, esa es la recomendación que nos hacen de JavaScript, porque JavaScript es un lenguaje case sensitive, que significa que es sensible a las mayúsculas y minúsculas.
Entonces, si tú escribes mayúsculas y minúsculas, JavaScript las va a identificar. Habrán otros lenguajes que no son case sensitive, que si tú colocas mayúsculas les da lo mismo que sea mayúscula o minúscula, pero JavaScript sí lo diferencia. Entonces, es muy importante que aprendas a escribir los nombres, ya sea de una función o de una variable, donde no los inicies ni con número. Miren que inmediatamente me coloca de otro color el nombre de la variable porque la inicié con número, ni con eh, algún carácter especial. Bien, porque se puede confundir con caracteres que vienen reservados del mismo lenguaje. Entonces, en resumido, escribe palabras cortas, todas en minúscula, y en el caso tal de que necesites escribir dos palabras, ya sabes que puedes utilizar la escritura camello o lo separas con guión de piso. Entonces, cuando hablamos de un número, por ejemplo, como variable de JavaScript, yo puedo colocar cualquier número. El número 5, el número 1, el número 2, el número 3, en fin. Cuando yo quiero que la consola me muestre el valor de esta variable, yo puedo utilizar el atajo. Recuerdan que les indiqué que podíamos instalar un plugin que se llama Console Wrap. El atajo de Console Wrap es Control Shift Q. Cuando yo selecciono mi variable y oprimo Control Shift Q, inmediatamente me aparece una consola, la misma que colocamos cuando hablamos de sintaxis. Bien, pero ¿qué agrega esta consola? Me agrega la variable y me agrega una cadena de texto, entre comillas, para decirme en la consola de qué se trata esta variable. Y yo voy y miro en mi index, actualizo, entonces me aparece lo que está en la consola, el título de la consola, que es número, y el valor de la variable, que es 5. Bien, el título de la consola y el valor de la variable. Vamos entonces a continuación a ver el resto de variables. Tenemos también variables de texto. Estas variables de texto son lo que llamamos strings. Se va a llamar palabra, por ejemplo, y vamos a meter ese string dentro de comillas para poderlo diferenciar como si fuera una variable realmente de texto. Entonces seleccionamos la variable con Control Shift Q. Podemos abrir una consola para que me muestre el valor de la variable palabra. Y el valor de la variable palabra es palabras. Bien. Tenemos variables booleanas. ¿Qué son las variables booleanas? Son las que arrojan dos valores, o falso en inglés o verdadero. Otra pregunta que es muy común es, ¿debemos siempre terminar nuestras sentencias de JavaScript con punto y coma? No necesariamente, no es obligatorio, no hay problema si lo dejas así. Lo que pasa es que más adelante, cuando estés aprendiendo otro lenguaje de programación, como por ejemplo PHP, sí es obligatorio colocar punto y coma. Entonces, para que te acostumbres de una vez, colócalo y queda mucho más organizado nuestro código. Bien, si yo pido que la consola me arroje el valor de la variable booleana, él me va a decir que el valor es true, verdadero. Bien, recuerden que lo colocamos siempre en inglés, true o false. También tenemos variables de tipo arreglo. ¿Qué son las variables de tipo arreglo? Son las variables que me permiten almacenar más de una información. Por ejemplo, voy a crear una variable arreglo, array, que se llama colores. En inglés sería array. Bien. Esta variable array, colores, debe iniciar con corchetes y cerrar en corchetes. Dentro de los corchetes puedo colocar entonces los valores que quiero almacenar. Por ejemplo, un primer valor en string va a ser rojo, otro valor en string va a ser amarillo. Yo puedo almacenar, por ejemplo, booleanas acá, o puedo almacenar números también. Bien. O variables que ya existan. Por ejemplo, acá puedo almacenar la variable booleana y puedo almacenar la variable número. Bien, si es el caso en que necesite traerme alguna variable que ya exista. En este caso lo voy a dejar solamente con con las dos informaciones de colores, rojo, amarillo. Si yo quiero ver el valor de este array,
si las saco la consola, solamente que me muestre qué valores trae colores, va a suceder lo siguiente. Me va a decir que es un array que trae dos índices. La cantidad de elementos que tenga dentro de los corchetes se llaman índices. Entonces este sería el índice 0, porque siempre los índices empiezan en 0, índice 1. Si yo quiero que me muestre específicamente un índice, yo tengo que meter dentro de los corchetes el valor del índice. Y si empiezan en 0, entonces voy a mostrar el primero, que es rojo, al colocar aquí 0. Me va a decir el valor del array colores en el índice 0 debe ser rojo. Actualizo y preciso. Me muestra acá que el valor es rojo. Tenemos también otras variables que son las variables de tipo objeto. Variables de tipo objeto. Estas son las que nos van a ayudar muchísimo cuando estemos trabajando programación orientada a objetos con JavaScript. Por ejemplo, tengo una variable objeto que se llama jugo. Este objeto jugo voy a construirlo con varios ingredientes. Entonces, ya no abro corchetes, sino que abro llaves para construir una variable de tipo objeto. ¿Qué trae una variable de tipo objeto? Vamos a colocar acá object. Una variable de tipo object trae dos parámetros muy importantes: la propiedad del objeto y el valor del objeto. Bien, y el valor, perdón, de esa propiedad que hace parte del objeto. Me explico. El jugo tiene ingredientes. Entonces, una primera propiedad va a ser el ingrediente 1. Y con dos puntos voy a darle el valor a ese ingrediente 1, que va a ser una fruta, fresa. Bien. Con coma, yo puedo agregar entonces más propiedades y más valores. Entonces vamos a agregar ingrediente 2, por fuera dos puntos, mandarina. ¿Ok? Coma. Y vamos a agregar un ingrediente 3. Dos puntos, banano. Ahora, si yo le pido a la consola que me arroje entonces, vamos a sacarla, control shift Q y quitémosla de este renglón, porque eso es lo que hace el plugin, ponérmela siempre a renglón seguido. Lo voy a poner aquí más abajo para que no interrumpa entonces esta cadena de objetos. Y vamos a mirar qué sucede. Actualizo, me saca toda la sentencia del objeto con sus respectivas propiedades: ingrediente 1, ingrediente 2, ingrediente 3. Estos ingredientes, si yo quiero, los puedo pasar sin comillas. Bien, simplemente como nombres de propiedades. Actualizo y aparentemente no pasó nada porque lo estoy utilizando con la sintaxis correcta. Si yo quiero, por ejemplo, tomar el valor de alguno de estos ingredientes, ya no lo hago ni con los corchetes ni con las llaves, sino con punto, para poder acceder al ingrediente que quiera. Por ejemplo, quiero acceder al ingrediente 1. Bien, de esta forma me va a arrojar a la consola el valor de fresa. Bien, con esto hemos visto cómo podemos crear variables muy comunes que se necesitan en JavaScript, las más usadas, que son las variables numéricas, las variables de texto, variables booleanas, variables de tipo arreglo, variables de tipo objeto. Y cuando ya necesitemos interactuar con el documento, con el DOM, vamos a ver cuáles son esas variables DOM que podemos utilizar en JavaScript. Vamos entonces a aprender a interactuar con el DOM. ¿Qué es el DOM? Document Object Model. Viene de esa palabra o de esas siglas. Prácticamente es que yo pueda con JavaScript poder tener selección, valga la redundancia, de algún elemento que tenga en el documento. Por ejemplo, vamos a colocar acá un comentario en sección. Y lo hacemos con el atajo com-html-section, porque ya estamos dentro de un documento HTML. Tabulamos y me aparece este comentario en sección. Recuerden que a mí me gusta quitar la parte de abajo. Si tú la quieres dejar, no hay problema. Y aquí en la mitad yo le coloco el título. Borro esto y coloco el título ya alineado hacia la izquierda. Digamos que estas van a ser
la explicación de las variables DOM. En el documento, entonces, yo tengo, por ejemplo, un div. Y ese div va a tener un identificador que se llama caja. ¿Ok? Ahora, si yo me voy para mi archivo de JavaScript, yo puedo desde JavaScript hacer selección de, de esta etiqueta div con el identificador caja. Por eso me gusta aquí entonces explicar primero que vamos a crear variables DOM. Y el término DOM viene de modelo de objetos del documento o Document Object Model en inglés. Explico qué es el DOM. Vamos a visualizar acá en su Live Test la opción Word Wrap para que no se me cree este scroll horizontal y todo quede en la misma pantalla. Bien, ¿qué es el DOM? Es la estructura de objetos que genera el navegador cuando se carga un documento. Bien, es decir, lo que sucedió acá en Windows Onload. Windows Onload carga el documento y genera el DOM. Genera una estructura de objetos y que se puede alterar mediante JavaScript. Es decir, que yo mediante JavaScript puedo seleccionarlos y cambiar dinámicamente los contenidos y aspectos de esos objetos. Por ende, cambia los aspectos de la página. ¿Cómo se logra eso? Entonces vamos a crear una variable con el nombre caja, tal cual como la identificamos en el DOM. Y utilizamos la palabra reservada de JavaScript document.query selector. Hacer una consulta de selección. Bien, abrimos y cerramos paréntesis. Dentro de los paréntesis es donde yo debo colocar el elemento que voy a seleccionar. Si recuerdan en CSS, tú cuando vas a crear una regla CSS, tienes que seleccionar el documento HTML y lo puedes seleccionar a través del nombre de su etiqueta. Bien, simplemente colocando el nombre de su etiqueta. Si lo ibas a seleccionar a través de un ID, entonces tenías que colocar el carácter reservado numeral. El ID en este caso se llama caja, como está acá en el index HTML, ID caja. Y así ya he seleccionado entonces del DOM el div que tiene identificador caja. Vamos a mirar. Hacemos una consola, actualizamos y miren que me aparece. Sí, señor, usted en este momento está seleccionando un div que tiene como ID caja. Bien. Si yo quiero seleccionar, por ejemplo, varias cajas, vamos a crear varios divs, pero todas clasificadas con el mismo nombre que se van a llamar cajas, ya en plural, creamos varias. En este caso he creado 4. Puedo seleccionarlas de igual manera en otra variable, por ende, porque ya no voy a llamar una sola, sino varias. Esa variable se va a llamar cajas. Y le agregamos a la palabra reservada query selector o a la frase reservada query selector la palabra all, todas. Vamos a hacer una consulta de selección a todas las cajas que tengan la clase punto cajas. Recuerden que en CSS también cuando tú vas a seleccionar una clase ya lo haces con punto y el nombre de la clase, que en este caso sería cajas. Le voy a pedir entonces a la consola que me arroje qué sucede cuando selecciono todas las cajas. Bien, actualizo y entonces me aparece que estoy seleccionando 4 cajas del DOM que tienen la clase cajas, por eso el punto. Bien, ahí aparece. ¿Yo qué puedo hacer con esto? Yo puedo hacer muchas cosas, que más adelante lo vamos a hacer de una manera muy natural, pero aquí en introducción a las variables DOM te muestro, por ejemplo, que yo puedo comenzar a interactuar con su estilo, con el estilo que puede tener esa caja en el HTML. Ya simplemente llamando la variable caja, que es la que ya está seleccionando la etiqueta div con identificador caja, yo puedo utilizar una propiedad de JavaScript que se llama style para poder acceder a la hoja de estilos de esa etiqueta. Y puedo comenzar a darle propiedades de estilo, como por ejemplo ancho. Entonces ya con el igual le doy el resultado a esa propiedad. Por ejemplo, yo quiero que sea de 200 píxeles.
También puedo trabajar su alto, que sea de 200 píxeles. Y también puedo trabajar su background, su color de fondo. En este caso vamos a ponerlo rojo. Bien, si yo actualizo, entonces miren que estoy seleccionando de mi HTML el objeto div con identificador caja en JavaScript y en JavaScript ya le estoy agregando estos estilos. Bien, de esta manera entonces puedo interactuar con los objetos que estén en mi documento HTML.